¿Sí? Ok, la acerqué. ¿Estoy Yo centrado? soy la entrevistada acá. Somos todos... Es un podcast, significa que... Vamos a hacer así. Cuando habla uno, le pasamos como para eso. Y ahora vamos a contar... Bueno, estamos acá en una prueba. Es una prueba piloto. Como una hablando huevadas, ¿viste? Pero hoy estuvimos tocando hace un ratito una charla de como de los dioses, supersticiones y todo. Entonces vamos a hacer una prueba como teniendo... No sé, contando algunas experiencias que nos hayan pasado en el pasado, ¿no? Acá están ustedes, ahí estoy yo. Y yo particularmente no soy gran creyente de... ni de dioses, ni de las supersticiones, porque bueno, qué sé yo, según mi criterio, todo tiene una explicación, ¿no? O sea, veo que muchas personas creen en dioses y demás porque... no había terminado el mate. Que muchas personas creen en dioses porque con eso le dan explicación a muchos, ¿no? Como de dónde venimos. Y entonces siempre dicen, Dios nos creó y ya está. Y no te tienen que explicar más nada, ¿no? Con decirte eso es como que ya te explicaron todo. ¿Y quién creó el sol? Y lo creó Dios. Y la tierra y lo creó Dios. Entonces, no sé, esa respuesta a mí no me agrada, no me parece... En absoluto me parece una respuesta sincera, me parece como algo muy banal. No sé, una respuesta que no es... Entonces siempre me pongo a buscar explicaciones. Cuando alguien dice, les doy un ejemplo, ¿no? Cuando alguien dice, no, es que yo vi pasar tipo una sombra y era un espíritu. Para mí hay muchas... hay muchas situaciones en las que nos confundimos y percibimos cosas que en realidad no son tan así. Por ejemplo, si estás medio dormido y puede pasar... ¿Nunca te pasó de estar en una habitación y ver capaz que alguna luz que se mueve adentro de la casa, pero te das cuenta de que es un auto en la calle que pasa y que la luz le refleja en algún vidrio y te la dispara dentro de la casa? ¡Ay, ya! ¡Ay! Entonces, que en realidad no es que pasó nada extraordinario, sino que se reflejó una luz y te hizo ver algo raro. Yo veo como que muchas cosas de las supersticiones son así. Igual vos estabas contando algo, ¿no? ¿Qué te pasó? Sí. Bueno, más que nada algo que viste. Bueno, vi y sentí, la verdad. Por ejemplo, era cuando mi hijo recién había nacido. Okay. Yo vivía con el papá de mi hijo en ese entonces, en Chertosa. Y mi hijo estaba en la cunita, puesto en la cunita, y yo al lado con el papá de mi hijo estábamos durmiendo. Y en eso, en lo que yo, me voy a descansar, en un momento siento que me jalaron el cabello. No, te lo juro. No, es que ustedes no me creen, pero de verdad, a mí me jalaron el cabello, literal. Y no era el papá de mi hijo. O sea, ni para decir, me jalaron el cabello, no. Porque yo estaba... Pero él estaba durmiendo al Él lado estaba tuyo. durmiendo al lado mío. Y yo estaba en el rincón. O sea, él estaba para un lado y yo estaba en el rinconcito. Y yo sentí claramente que me jalaron el puto cabello. Literal. Pero no puede ser que se te haya enganchado en algo. ¿Pero en qué se me va a enganchar? Fue un jalón. Un Tipo jalón. No, así. Mm. Fue un jalón. No sé. Bueno, pero puede ser interpretado por algo que se te haya... ¿Por qué? Bueno, ¿ves? Yo puedo decir eso, que yo creo en que todo tiene una explicación y que ese jalón, según mi criterio, ¿no? No quiero pasarte por encima, ¿no? Según mi criterio, si a mí me pasase, ¿no? Si yo estuviese acostado y algo me tira el pelo, a mi cerebro yo le pediría que me dé una respuesta válida apoyándose en lo que yo creo, ¿no? Como no creo en fantasmas, no creo en espíritus, no creo en dioses, no creo en eso, entonces es como decir, si algo me tira el pelo, digo, ¿qué onda? Y lo primero que hago es le pido a mi cerebro analizar todo porque no hay dioses, no hay fantasmas, no hay espíritus. Entonces, ¿qué me pasó? Entonces yo creo que yo me enfoco en ese momento buscar cuál es la respuesta. Bueno, pero para vos es más sencillo porque no crees en nada de esto. Entonces en automático tu mente ya te dice, hay que buscar una solución a esto.
En vez para alguien que es un poco más creyente, como que ya empieza Claro, porque, por a ejemplo, ponerse dudas, a preguntarse. porque, por ejemplo, a mí no es la primera vez que me pasan estas cosas. Por ejemplo, como te estaba contando, te hablo de hace 13 años atrás, antes que yo tenga mi hijo. Había venido de vacaciones, porque yo estaba estudiando en Perú. Vine de vacaciones a Milán y mi mamá para eso había vendido su departamento. Ella se había comprado un departamento, siempre en Brezo, lo vendió. Y se fue en un afito en una villa, una villetta, siempre por Brezo. Entonces, cuando yo llego de viaje, bueno, me quedé ahí unas semanas y alrededor de la primera noche, yo no podía dormir en ese cuarto. Me sentía rara, me sentía observada, sentía algo que no iba conmigo. Después, con el pasar de los días, me acuerdo que yo tenía una cita oculística, tenía que ir al oculista. Y me levanté, me fui al baño, me lavé la cara. En ese momento, en cuando yo me lavo la cara y levanto mi mirada para secarme con la toalla que la tenía al ladito, veo claramente, y no te miento, es que una mujer con un vestido blanco y con la cabeza hacia abajo así, caminaba hacia mi cuarto. ¿Qué lo ves en el espejo? No, yo lo veo, al momento en que el espejo está aquí, no. La puerta del baño estaba acá a mi izquierda. En eso que yo me volteo para secarme la cara, veo a alguien que pasaba hacia mi cuarto y iba, y así, caminaba así, con la cabeza agachada, hacia mi cuarto. Entonces en ese momento yo, o sea, me paralicé un momento, cogí mis cosas, mi llave y me fui de la casa. Y la llamé a mi mami y le cuento. Mira, mamá, me ha pasado esto. Me dice, entonces es verdad. Y yo le digo, ¿por qué? Porque en ese entonces mi mamá tenía su pareja, tenía su esposo. Y me había comentado que su esposo también había visto algo en la casa. Entonces digo, entonces no estoy loca, o sea, hay algo en esta casa, ¿no? Porque yo sí creo en estas cosas, fantasmas, amarres, brujería. Yo sí creo, es que yo sí creo en esas cosas. Yo sí creo en esas cosas. Porque a mi familia le han hecho brujería. A mi mamá le han querido hacer brujería. A mi papá le han querido hacer brujería. Entonces, todas estas cosas, estos episodios que a mí me han pasado durante mi vida, que no han sido pocos, han sido varios, me llevan a creer, o sea, a esto, ¿no? Que sí existe algo. Algo paranormal, sí. Yo sí creo en eso. Yo creo. Y bueno, ¿y qué pasó con eso? Nada, yo me fui y desde ese día yo dormí con mi mamá. Hasta el día que me fui. En el cuarto. Sí, pero no sé, una explicación te la dieron, no sé, en esa casa. No sé, no quise saber más. Vivió cierto personaje, no sé. No. Y al tiempo mi mamá se mudó. Se mudó y bueno, en ese entonces yo me fui a vivir con el papá de mi hijo y ahí empezaron otras cosas en la casa de papá de mi hijo. Y también la tía dice que le habían pasado cosas en esa casa también. Por ejemplo, hubo otro episodio en que yo estaba siempre durmiendo con el papá de mi hijo y de la nada siento que se me montan a la pierna. ¿Está grabando, no? No sé. No. Muy bien. Esta sí. Esa sí. Este sí. Ese sí. Este no. Puta está re madre. ¿Qué pues? Pero bueno, que es el que le enfoca a ustedes. No. Otra vez aquí, ¿no? Otra vez lo del El restaurante. único que no salió fue yo, así que no pasa nada. Bueno, lo importante es tu discurso, ¿no? Claro, porque ahora yo no conté nada importante. Si hubiese porque bueno, y esta historia no la voy a poder contar nunca más. ¡Ay, no! Lo bueno nunca se sube. Y sucede que en esta otra oportunidad, fue siempre en la noche,
Y ya nos estábamos yendo a descansar. Papá de mi hijo se quedó dormido, como siempre. Y me voy a descansar. Y después de un rato siento que alguien me monta en la pierna. Como que... ¿Como un perro? Sí, como un perro. Y yo me levanto y pensaba que era el papá de mi hijo, pues, ¿no? Pero el papá de mi hijo bien arrinconado ahí al fondo de la cama. Y yo... Qué raro. Dije, bueno, ya. No voy a pensar, me voy a descansar. Y me le fui, me lo agarré, contrabracé. ¿Pero tenía qué miedo. sentiste? O sea, ¿qué sentiste? Sentí un pachamanqueo, así como hacen los perros cuando te ¿Pero quieren era como un montar. animal? ¿Era como un animal? Era como un animal, sí, literal. ¿Y ustedes no tenían animales? No, no teníamos animales. Y yo esto lo cuento a la abuela de mi hijo, a la tía de mi hijo, y me dicen que sí, que la señora, la tía de mi hijo, también había sentido lo mismo, que alguien se le montaba en la pierna. Y decía, entonces, no estoy loca. Y la señora me dijo que ahí había muerto un señor y que lo habían enterrado no sé dónde, pero siempre en esa casa, por ejemplo. Eso es lo que me contó la abuela de mi hijo. No sé. Y bueno, esos fueron los episodios que me pasaron en ese entonces, en esa casa. ¿Y vos qué decís? Porque ponele, vos contás de muchas secuencias que viviste y yo te puedo contar de que no viví en toda mi vida secuencias del género. Uh-huh. ¿Qué crees? ¿Que o yo estoy muy cerrado y no puedo ver? ¿O vos tenés capaz que la mente muy abierta y podés ver de más? Es que también existen los ojos de ver, las personas que pueden ver cosas. Y hay ciertas personas que no. De repente tú porque no eres, o sea, estás escéptico, como se dice, no... Bueno, es No, simplemente claro. cuestión de creencias también, ¿no? Claro. ¿Y a ti no te ha pasado? Es que a mí me cuesta mucho porque es eso. Claro, porque nunca te ha pasado. Nunca, jamás. No. Cosas raras. Siempre le encontré una respuesta válida que me demostraba, no pasó nada. A ver, yo en Buenos Aires vivía en una casa grande de 9 habitaciones, enorme. Y siempre se escuchaban ruidos. Ya. Ruidos de cosas que se movían, de alguna cosa que se caía y todo. Yo iba a ver, ¿no? Porque era una casa grande, yo me quedaba en una habitación, vivía solo en la casa. Y siempre iba a ver y siempre terminaba denotando qué era lo que había pasado, que capaz que porque había quedado algo mal apoyado y medio que se había caído y había hecho ese ruido. Y cualquier otra persona capaz que se lo toma como hay alguien, o sentí pasos. ¿Cuántas veces escuché personas decir, sentí pasos? Y yo como diciendo, sentí pasos. Todos sentimos pasos. Son pasos. Son golpecitos que van a un cierto ritmo y uno los interpreta como pasos. Es una rama golpeando contra la persiana y uno lo interpreta como pasos. Entonces como que yo siempre tengo eso en mi mente. Por eso es que me parece que siempre le encuentro una respuesta y nunca tengo una historia de estas para contar. Tengo más para contarte. ¿Tenés más para contar? De verdad. Hagamos así. Hagamos un corte comercial para revisar las cámaras a ver si no pasó nada paranormal. Y en 5 minutos volvemos. Esto es una sección podcast de Hash Activado. Síganos sintonizando. A ver qué pasa.